Dice la palabra del Señor en Isaías 46:3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Aleluya. Oídme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Dios está hablándole aquí a un pueblo. No está hablándole a una persona nada más, está hablándole a un pueblo, a un colectivo, a un grupo. Los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque por tu salvación nos reunimos, en tu salvación vivimos cada día, nos sostenemos y tu palabra firma nuestra fe. Tu palabra es inspirada por ti, tu Espíritu Santo la usa para formar en nosotros el carácter, el deseo de servirte, para formarnos a imagen de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Que la podamos recibir con fe, no por casualidad, sino por propósito. Y estamos aquí, Señor, creyendo de que tú no quieres darnos información, sino quieres transformar nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un término en teología, cuando uno estudia la Biblia, que se llama antropomorfismo. Y ese término básicamente es una palabra combinada. Antro significa hombre y morfismo de tal forma, ¿verdad? Algo que toma forma de hombre. Y se usa mucho esa palabra, especialmente en el Viejo Testamento, para cuando vemos pasajes como este. Pasajes donde Dios se atribuye una cualidad humana para que podamos entender, aunque Dios no es humano, pero para que podamos entender cómo Él obra, para que podamos entender quién Él es. Usted sabe que aunque Dios no se ha casado con nadie, Él es Padre. Porque Dios es Espíritu, pero Él es Padre. Él se manifiesta como Padre. Jesús le oraba a su Padre Celestial. Sabemos que aunque Dios no tiene mano, porque es Espíritu, la Biblia habla de que la diestra de Dios, la derecha de Dios. Sabemos que aunque Dios no tiene ojos, la Biblia dice que Dios lo ve todo. Dios no tiene ojos físicos. Entonces Dios, en los escritores, siendo inspirados por el Espíritu Santo, para que nosotros pudiésemos recibir las verdades de la palabra del Señor, nos usan lenguaje humano para entender cómo Dios obra. Y aunque Dios no tiene una mano física, la Biblia dice que su mano es poderosa. Y que su mano es capacidad de salvar, y que Él nos ayuda, y que su mano no se ha cortado, dice Isaías en otra porción de la Biblia, su mano no se ha cortado todavía para salvar. Un manto no te puede ayudar, pero una persona con una mano te puede bendecir, te puede ayudar. ¿Ves? Y continuamente vemos en la Biblia esas formas en que el Espíritu Santo inspiró a los escritores para que pudiésemos entender quién es Dios, cómo opera Dios, cuáles son sus atributos, cuál es su carácter. Y esta es una que me llamó la atención porque en Isaías se repite en varias ocasiones que Dios formó al pueblo de Israel desde el vientre y que lo cargó desde la matriz. Y todos sabemos que pues, Dios no tiene vientre físico, quien tiene vientre son las hermanas. Por más que la ciencia ahora y la psicología y la redefinición de las cosas quieran decir que los que amamantan y que los que dan a luz son personas, yo tengo que decirle que los que dan a luz y los que amamantan son damas, son mujeres, ¿verdad? No hay manera de cambiar eso, pero ese es el tiempo que estamos viviendo. Pero Dios usa esa analogía para dejarnos saber cómo Él obra. Dios le dice al pueblo de Israel: yo te formé y te cargué desde la matriz. Ahora dígame usted, ¿qué analogía más tremenda? ¿Qué analogía más maravillosa? El saber que Dios le está recordando al pueblo que quien inició su historia, donde comenzó todo, fue en el corazón del Señor. Todos sabemos que Dios no tiene un vientre físico, pero lo que nos está dando a entender el escritor es que Dios da a luz. Dios fue quien dio a luz al pueblo de Israel. Dios fue quien trajo a la luz este pueblo, que lo escogió y que lo formó, que lo separó aparte, que les pidió que fuesen diferentes y levantó personas le creyeron a ese mensaje y formaron esta nación de Israel, de donde sale Jesús y de donde sale la salvación del mundo.
Dios quería una nación diferente, un pueblo diferente. Y yo quiero que tú sepas que nuestra historia siempre tiene que partir de la premisa de que Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de propósito, y nuestra historia comienza en Dios, se mantiene en Dios y termina en Dios. Y el momento en que nosotros nos apartamos del Señor, nos va mal. Porque quien sostiene nuestra historia, quien sostiene nuestra vida, quien ha diseñado unos planes que dice la palabra que son de bien y no son de mal, porque dice la palabra en Jeremías 29:11, Dios le dice al pueblo, yo sé los planes que tengo para ti, mis pensamientos son de bien y no de mal. Es un verso muy escuchado, muy leído. Pero quien planifica para bien, para conectarnos con el Señor, para salvarnos, para restaurarnos, es el Señor. Ahora yo les pregunto, ¿qué sucede en un vientre? En un vientre hay crecimiento. Yo me acuerdo mi esposa ha tenido 3 embarazos en los cuales ha dado a luz. El primero, hablaba yo un poquito ayer, el primero lo perdimos. Primeras 2 o 3 semanas del embarazo. No, ya era como semana 8ª, 9ª. Estamos bien ilusionados, bien contentos. Pero esos embarazos de Paola, de Rey David, de Daniel, yo pensaba, ¿cómo es posible que ella pueda aguantar? Entonces esos pies se va creciendo, se va estirando y daba un hambre. Una embarazada tiene hambre siempre. Y le daba un hambre y comienza a la espalda a sentirse unos dolores en la espalda y en las piernas. Y eso va creciendo y tú no estás viendo nada. Ahora, o sea, en los tiempos de la palabra no había sonograma, no había 4D, no había nada. Lo que quizás había es que se sabía que estaba creciendo algo en el vientre, no sabíamos si era nena o nena. En los tiempos de Isaías no había nada de eso. Sí se sabía que había la regla cesado y que estaba creciendo y ahí van a nacer un bebé en 9 meses. Pero no es maravilloso ver cómo eso va creciendo y cómo una criatura está ahí en el vientre, producto del amor de papá y mamá. Y está ahí creciendo. Para la mamá es un tiempo difícil, incómodo. La criatura está ahí, todavía tiene una dependencia de la madre, la mamá lo alimenta con lo que come y está entretejiéndose huesos, multiplicándose células, ocurriendo un montón de reacciones químicas, moleculares, biológicas que nosotros ni entendemos, pero que se dan sincronizadamente a la perfección. Ya se sabe qué sucede en las primeras semanas, qué sucede al 3er mes, al 5.º mes. Nosotros compramos un libro, yo me acuerdo que se llama, bien famoso para los que quieran tener hijos, que se llama ¿qué esperar cuando se está esperando? Yo creo que se lo regalamos se regalé a Alicia, creo, un día. O alguien, no me acuerdo, alguien que estaba esperando. Y ese libro te dice exactamente qué está pasando y de qué tamaño es. Ahora es como un maní, y ahora es como una bolita, y ahora es... Y tú vas viendo, y uno empieza a hablar de esa criatura en el vientre, y quiero que tú tengas esa analogía, porque eso es lo que Dios está haciendo, usando esa analogía para decirle al pueblo de Israel, desde que tú estabas en mi matriz, yo te formé, yo te pensé, yo te amé. Qué bonito es el Señor. Qué grande es la obra de Dios. Nosotros no la entendemos por completo, pero Dios está obrando. Y Dios le dice al pueblo de Israel, desde el vientre yo los traje. Yo los llevé desde la matriz. Y eso es lo que llama un antropomorfismo. Dios está usando un lenguaje humano para que podamos entender cómo Él obra. Esto se repite otra vez en Isaías 49. Del 1 al 5. Busqué varios textos más adelante, quizás varias páginas. Y Isaías habla también acerca de él y dice: oídme costas, escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Ahí Isaías está hablando de él. Y puso mi boca como espada aguda y me cubrió por la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel. ¿Quién era el que estaba entonces en el vientre? Isaías estaba hablando de él, pero también está hablando de un pueblo.
de un pueblo distinto, de un pueblo diferente. Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano. Lo que decimos muchas veces nosotros, no vale la pena servirle al Señor, tanto esfuerzo. Mira, es lo que Isaías pensaba. Sin provecho he consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Recuerda hacer eso siempre, mi recompensa viene del Señor. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Isaías está hablando de él, pero también está hablando de él como Israel. Y veo que se repite en varias ocasiones. Otra vez en Isaías 44, 24 dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo sobre los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Isaías 44, ese mismo capítulo, el versículo 2, dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío, Jacob. Jacob está hablando de un pueblo, porque Jacob es Israel. Israel ya había muerto hace muchos siglos atrás. O sea, Israel, el individuo. Israel fue una persona, Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel. Era el hijo de la descendencia de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Y lo que estamos viendo ahí es que Dios está hablando de un pueblo. Está hablando de una nación distinta. Lo que distinguía a Israel no era una raza, que eran negros, blancos. De hecho, tú vas a Israel hoy día y vas a encontrar judíos negros, los vas a encontrar blancos, los vas a encontrar latinos, los vas a encontrar de todos lados. No es necesariamente una raza lo que distingue al pueblo de Israel. Lo que hizo Israel diferente fue la revelación de Jehová Dios. Dios les dio la ley, Dios les dio unos mandamientos, Dios les dio una revelación de quién Él es, para que fuesen luz para las naciones, para que fuesen bendición. Entonces lo que yo quiero ver y que ustedes vean conmigo hoy es que vemos que Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Cuando decimos entonces, vemos en la Biblia que Dios usa esta analogía como si Él tuviese un vientre y una matriz, y lo que está diciendo es que Dios da a luz lo que piensa. Dios da a luz propósitos. Y si Dios da a luz, no se olvida de nosotros. Aleluya. Si Dios da a luz, entonces, si usted busca Isaías 49:5, Isaías 49:5, que lo leímos ahorita, dice en el versículo 5, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Lo que está hablando entonces es que Dios da a luz para que su propósito se cumpla en nosotros. ¿Ve? Haber estado en el vientre, entonces haber sido formado para un propósito. Y todos nosotros somos formados en el trato de Dios. Dile que está al lado tuyo, estamos siendo formados. Estamos siendo formados. Estamos siendo formados cada día. De la misma manera que un bebé está siendo formado ahí. Y uno no entiende bien lo que está pasando. Un bebé está siendo formado por 9 meses y después, yo me acuerdo cuando Paola estaba ahí a punto de salir, que después no quiso salir nada, por 2 días ahí mira, Paola estuvo esperando, tratando de que fuese un parto natural. Y yo le vi el pelo, y era tan cabezón y tan grande que no podía, no cabía. Y ya estaba 2 días Miriam ahí tratando, y yo me dio una pena y no podía hacer nada. Y yo, Paola, sal. Y yo le veía casi saliendo, pero al menos se treparon encima. Bueno, ella hizo cuanta posición, porque queríamos que fuese natural, pero no se pudo. Y tuvieron que hacer cesárea. Pero cuando uno la tiene en sus brazos, uno dice, wow, todos estos 9 meses valieron la pena. Todos estos 9 meses uno da a luz una criatura, pero esa criatura ya estaba ahí siendo formada. Ya estaba ahí, ya tenía un propósito, ya era amada desde antes de tenerla en nuestros brazos. Ya fue pensada, fue deseada. Y entonces así piense a sí mismo del Señor y su relación que Dios quiere tener con usted. Amén. Tú fuiste pensado. Tú no fuiste un accidente.
Tú tienes propósito. No tienes que vivir amargado, amargada, en dolor, en tristeza. Que hay dificultades, sí, pero recuérdate que estamos siendo formados. Va a llegar el momento dado que vas a tener que salir, que vas a poder superar un espacio y vas a necesitar salir del vientre para poder, alguien te va a dar a la luz, hablando biológicamente, hablando físicamente, pero uno cuando sigue creciendo, uno nace, pero uno sigue creciendo, ahora tiene más espacio para crecer. Y cada etapa de la vida es así. Nuestra vida espiritual no es distinta. De hecho, meditando yo, esto no dije en el culto de esta mañana, ¿usted sabe cómo se le dice la conversión? Un nuevo nacimiento. Convertirse es nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, un fariseo religioso, en el Evangelio de Juan capítulo 3, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Yo creo que yo lo he dicho anteriormente, pero el pueblo de Israel en su religión había enseñado, cuando tú estudias el contexto cultural, había enseñado que habían varios nacimientos. El nacimiento natural era un nacimiento normal. Y entonces, cuando tú pasabas de la niñez a la adolescencia, ellos lo consideraban otro nacimiento. Cuando tú llegabas al matrimonio, ellos lo consideraban otro nacimiento, porque tú no puedes seguir viviendo como soltero estando casado. ¿O se puede? No, ahora hay responsabilidades, hay amor, no le den codo a nadie, por favor. Hay amor que dar, hay compromisos, hay cuentas que pagar, ya no puedes quedarte jangueando hasta tarde. Ahora te empiezan a llamar a las 10 de la noche, ¿por dónde vas? ¿Dónde estás? Dime qué haces. ¿A cuánto los llaman así? Si los llaman es porque los aman y se preocupan por usted. Generalmente, ¿cómo decir? Generalmente si los llaman es porque los aman. Entonces, el matrimonio es un nuevo nacimiento dentro de la cultura judía. El ser padre es un nuevo nacimiento dentro de la cultura judía. Tú no puedes, una vez tú tienes un hijo, la vida te cambia. Y una vez tú te casas, la vida cambia. Una vez uno pasa a la vida adulta, la vida cambia. Hay responsabilidades. Tener hijos, la vida cambia. Ellos consideraban todos estos nuevos nacimientos. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque cuando Jesús le dice eso a Nicodemo, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Ya Nicodemo era sido una persona madura que ya había experimentado todos los nacimientos de su cultura. Y Dios le dice, te falta uno. Tienes que nacer del Espíritu. Porque Dios tiene planes y propósitos. Porque tú puedes crecer profesionalmente en la vida. Yo he dicho antes, yo tengo 2 maestrías, un bachillerato, tengo 3 hijos, una esposa hermosa, 17 años de casado. Gracias, hermano. Tengo buenos amigos, tengo una tremenda profesión, me distingo en mi profesión, no me paso anunciándolo, pero doy gracias a Dios por todas esas cosas, pero nada se compara con andar en los propósitos de Dios. Amén. Nada te satisface más que andar en los propósitos de Dios. Nada te satisface más que saberte perdonado, que saberte que eres amado por Dios. Pero eso nos enseñan como un concepto, pero cuando uno va a la palabra, uno se da cuenta que cuando Dios da a luz es porque ama, es porque te ha formado, es porque tiene un propósito. Y Isaías habla de Dios, Isaías habla de Israel, y Dios habla también de la iglesia de la misma manera, porque Israel es fruto del amor de Dios para la humanidad. Israel iba a ser ejemplo, se supone que fuese ejemplo de cómo una nación le sirve al Señor, de cómo la gente podía encontrar el verdadero Dios. Y pensamos que fracasaron, pero Dios utilizó esa promesa se cumple en Cristo. Cristo vino a través de Israel para bendecir a todas las familias de la tierra. Israel tenía un propósito pensado en los planes del Señor. Así que Dios da a luz un pueblo que Él ama. Mira que está lo tuyo, el Señor te ama. Mira, nosotros estamos tan acostumbrados a que nos hablen tan tirados
O a que nos hablen tan trivial que cuando tú le dices a alguien que tú lo amas, la gente se siente hasta raro. Entonces, ay, ¿por qué? Es de verdad. Sí, tú le dices a alguien, mira, te amamos en Cristo, la gente como que... Decir que el Señor nos ama, Dios nos ama, Dios es amor. Somos nosotros los que a veces no respondemos al Señor, pero Él nos ama. Y cuando la Biblia dice que Dios nos llevó, nos formó desde el vientre, lo que está diciendo es que no nos olvida, que nos ama, que hay procesos en la vida, de la que está lo tuyo, hay procesos de formación continuamente en la presencia de Dios, hay planes, hay propósitos, estamos en el vientre de Dios, pero debemos estar seguros de que Dios nos ama y vamos a cumplir con el propósito de Dios. Quiere decir que Dios te pensó desde antes de que tú existieras. Desde antes de que Israel existiera, ya Dios lo tenía pensado. Desde antes que Isaías existiera, ya Dios lo había pensado por profeta. Es más, le dice ahí, de la misma palabra, se la da a Jeremías. Le dice a Jeremías, antes de que tú nacieses, desde el vientre te formé. Ya Dios nos piensa antes de nosotros existir. Somos nosotros los que no pensamos en Él. Somos nosotros los que ignoramos sus propósitos y sus caminos. Somos nosotros los que le rechazamos. Pero no tengan nunca la más mínima duda. No importa el camino donde estés o el hoyo donde hayas caído, que Dios te está buscando. Y que Dios te pensó. Y que Dios tiene un propósito para ti. Y que Él te ama. Gracias, Dios. Lo que motiva el propósito de Dios es que Él te ama. La iglesia es el fruto del amor de Dios también a la humanidad. Dios fundó la iglesia con un propósito, para que también la iglesia fuese luz a las naciones, y la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Aleluya. La iglesia tiene un propósito. Y así como vemos en Isaías 49, hay varias frases ahí que me llamaron la atención. Si usted lo busca, dice, me puso por saeta bruñida. Saeta es una flecha. No sé cuántos han tenido una flecha, pero las flechas de verdad, las flechas de antes eran con punta de metal. Y esa punta de metal había que prepararla, porque había que pulirla. Y bruñida significa eso. Bruñida es como una saeta, era una flecha que había sido pulida, preparada, afilada, para que cuando se lanzara pudiera cumplir su propósito. Y la Biblia dice que somos saetas pulidas o bruñidas, y Dios nos guarda en su aljaba, en su bolsa. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me lograré. O sea que somos instrumentos del Señor, pero Dios nos tiene que pulir, y Dios nos guarda en su bolsita, y Dios nos coloca en lugares específicos para que seamos bendición, y en el momento apropiado Dios nos usa como Él quiera. Una vez, estaba hablando esta mañana, y una vez nos reunimos los hombres, sí, los hombres nos reunimos. Déjame cambiar el tono de voz. Nos reunimos los hombres en casa de Obed y empezamos a hablar de la palabra del Señor. Pero antes de eso, empezamos a hablar estábamos hablando de los diferentes anzuelos que asisten para los que pescan. Entonces estaba hablando, Robert ese día, yo dije, Robert, llévate todos los anzuelos que tú tengas. Y yo pensaba que iba a llevar 1 o 2. Sacó una caja así de grande, con un montón de anzuelos. Y yo, ¿pero qué es esto? Y eran anzuelos chiquitos, anzuelos grandes, unos que parecían que tenían como gomibean, que eran como gelatinosos, que se mueven así, como para engañar a los peces. Los que pescan de verdad, yo pensaba que yo había visto lo que era pescar, pero los que pescan de verdad tienen un montón de anzuelos diferentes, hasta para depender del tipo de pesca. Por encima del agua, por debajo. Y te dije, ya, y de momento ves saco un arpón. Y yo me quedé, espérate. Un monstruo marino. Un arpón, pero que tú pescas con eso, ¿no? Yo me meto ahí, hace tiempo no hago, pero yo buceo y estoy pendiente, ¡tan! Le meto. Una cosa afilada así de grande. La probamos, sí, la tiró para, yo, ten cuidado, la tiró para la tierra allí. Qué bonito, ¿verdad? Yo no sé mucho de pesca, vamos a dejarlo ahí. Yo lo que veo es la caña de pescar, pero hay su técnica.
cada anzuelo tiene un propósito. Imagínese usted tener una flecha en la mano del Señor, pero cada flecha es distinta. Usted tiene una historia, usted tiene una experiencia, usted tiene unos dones, unos talentos que Dios pensó de antemano cuando dijo: yo quiero ser una persona con estas cualidades, con estos dones, con estas experiencias de vida. ¿Lo pensó a usted? Así es. Aleluya. Y renegar que las experiencias, aún las malas que tenemos o que hayamos tenido o que estemos pasando, Dios no las puede usar para su gloria, es no entender que estamos siendo formados y Dios utiliza estas experiencias de vida, las experiencias humanas, las que nos gustan y las que no nos gustan, porque Él está afilando una saeta para guardarla en su aljaba, y eso es lo que dice Isaías: nos está formando, y en el momento dado, cuando Él quiera, conforme a sus propósitos, nos lanza y nos usa para su gloria y para su honra. Aleluya. Pero estamos siendo formados. Para afilar esa punta de la lanza había que buscar otro metal. Y guayar, o buscar piedra, y guayar, y amolar, y afilar. Alguien se tiene que tomar el tiempo, y eso es lo que Dios hace con nosotros, se toma el tiempo con nosotros. Él va a nuestro paso. A veces nosotros, ¿verdad?, nos echamos para atrás, pero Él va a nuestro paso. Y mientras más tú te entiendas que Dios tiene planes y propósitos contigo, más tú feliz vas a ser. Aleluya. Más agradecido vas a ser. No importa la circunstancia, más completo te vas a sentir. Más rápido vas a correr a los brazos del Señor. Porque antes de que tú existieras, Él te pensó. Dios siempre da a luz un pueblo que Él ama, un pueblo que Él desea, un pueblo que Él busca. Segundo, Dios da a luz planes y propósitos. Aleluya. Y por eso es que vemos ahí que Dios le dice al pueblo de Israel: Dios me formó desde el vientre para ser su siervo, oh Israel. Sí, mi Dios. Gracias. Dios me formó desde el vientre para servirle. ¿Qué es un servidor? Alguien que no tiene título, sino que recibe de su Señor, un siervo recibe de su Señor o de su amo instrucciones de lo que tiene que hacer. En agrado dicho, se lo estoy diciendo, ¿no? Aleluya. Nosotros somos siervos del Señor. Yo sé que ahora, ¿verdad?, un cantante de la música urbana nos ha dañado la palabra, porque ahora todo el mundo es siervo, sierva, y ya en mi trabajo ahí se dicen entre ellos: mira, siervo, mira, sierva, o siervito, siervita, y quizás estamos dañando esa palabra, porque esa palabra es hermosa. Esa palabra significa que tú tienes un dueño, significa que tienes un amo, significa que tú no te perteneces, que le perteneces al Señor. Por eso es que Jesús dijo a sus discípulos: ustedes van a ser siervos también. El que quiera ser grande en el reino tiene que ser primero un servidor. Ya que está lo tuyo, Dios me está formando como un siervo. Una sierva del Señor. Entonces vemos que Jesús usa una analogía similar también. Estar en el vientre de Dios es confiar que Dios está a cargo, aunque yo no entienda. Dios está a cargo aunque yo no entienda. Mira lo que dice Eclesiastés 11:5. Busca Eclesiastés, está después del libro de Sansón. Sansón no está ahí, no está en la Biblia. Busque Salmos, Proverbios, Cantares y luego Eclesiastés. Eclesiastés 11:5. Mira este verso, un verso sencillo, pero esto, Eclesiastés es bien lindo porque es proverbio, se trata de la vida, el significado de la vida. Mira lo que dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Cuando uno de verdad reflexiona, yo me acuerdo el siguiente día que yo estaba saliendo del hospital, de ver a Paola, ¿verdad?, tenerla en mis brazos,
Y yo iba solo de camino. Yo me acuerdo que iba por Dulcelandia, porque yo vivía por Vías de Castro antes, aquí cerquita. Y yo empecé a llorar, porque dice el Señor, la verdad que tener un hijo es un milagro. Lo damos tan por sentado, ¿verdad? Tener un hijo es un milagro. ¿Cómo uno se va creciendo ahí? Y va hasta que uno lo tiene en su brazo, y uno ve algo tan delicado, pero es una criatura. Es una criatura. ¿Me sigue? Así que yo creo que el Señor está obrando en nuestras vidas. Yo creo que el Señor está obrando en nuestro corazón, pero nosotros tenemos que confiar que Dios está a cargo, aunque no entendamos. Nosotros pensamos que sabemos lo que Dios está haciendo, pero en realidad más bien ignoramos cómo Él hace todas las cosas. Porque sí, Dios nos ha revelado su palabra, cómo Él es. Dios nos ha revelado a Cristo, ¿verdad? Para que seamos salvos. Pero en el día a día, tú no ves a Dios dándote instrucciones. Mira, coge por aquí, coge por allá. Uno camina en fe. Uno camina creyendo que nuestras manos, nuestra vida está en las manos del Señor. ¿Cuántos caminan así? Y uno se levanta, uno se encomienda al Señor, uno ora, uno le busca, uno quiere ser más como Cristo, porque eso es lo que hace un cristiano. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que confiar que Dios está a cargo, aunque no entienda. ¿Ve? Nosotros, hay muchas cosas que Dios está haciendo. A veces Dios te pone cerca de gente y tú piensas que es una persona problemática, pero Dios te puso ahí para bendecirlo, para tratarlo bien, para que sepa cómo es sentirse amado, para que tú lo ames, porque nadie lo ama. Dígame o diga ay. Esa parte no me gusta, ¿verdad? Personas difíciles, Dios te puso ahí con un propósito. A veces ves necesidades y tú piensas, ay, qué casualidad que una persona que estaba al lado mío, ahí me dijo una vez alguien, ay, yo tengo algo que la gente siempre me está contando sus problemas. Y yo, bueno, yo no sé a qué Dios te está diciendo que ayude. ¿Será que Dios te está llamando a que aprendas a escuchar y aprendas a suplir y a ayudar? A coger la milla extra. ¿Cuántos son así que Dios le para que me ayuden en el pastorado? Estar en el vientre de Dios es confiar que Dios está a cargo. Nada es casualidad. Cuando estamos en formación, Dios nos está formando, nos está preparando para sus propósitos. Estar en el vientre de Dios es confiar en las promesas de Dios, en las promesas de Dios. Y quiero que vayan conmigo a Juan 16, 20, 24 y con esto vamos cerrando, Dios mediante. Juan 16, el Evangelio de Juan 16. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Busque el capítulo 16. Mire, palabras de nuestro Señor Jesús. Mire lo que está diciendo. De cierto os digo, versículo 20, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Mira lo que está diciendo Jesús a sus discípulos. Ustedes van a llorar, ustedes se van a lamentar. Hay gente que piensa que Jesús siempre hablaba cosas positivas. Pues mira, a veces el mensaje de Jesús también era el sufrimiento, ¿no?, que íbamos a experimentar. Pero dice, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en ¿qué? Gozo. En gozo. Dile que está al lado tuyo, tu tristeza se convertirá en gozo. Gloria a Dios. Me lo puede decir a mí también, tu tristeza se convertirá en gozo. Versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Ahora, Dios está usando, Jesús está usando esa analogía otra vez, ¿verdad? Versículo 22. También vosotros tienen tristeza ahora, pero lo volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Básicamente lo que Jesús estaba preparándolos aquí, ustedes van a ver, me van a ver que me van a crucificar. Se lo estoy traduciendo, ¿verdad? Se van a quedar solos, no me van a tener,
por un tiempo físicamente, no me van a poder ver, no voy a estar con ustedes, se van a poner tristes, van a lamentarse, los van a perseguir. Y el mundo se alegrará. El mundo se va a poner contento de eso, pero eso se dirá por un tiempo nada más. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando yo los vuelva a ver, su corazón se va a alegrar. Aleluya. Básicamente eso está diciendo, yo voy a sufrir, me van a matar en una cruz, o podemos verlo, yo voy a poner mi vida, lo estoy preparando, voy a sacrificar mi vida en la cruz, el mundo se va a alegrar, ustedes se van a poner tristes, pero esto va a ser similar a como cuando una mujer da luz. Va a haber un tiempo de dolor, va a haber un tiempo de tristeza, va a haber un tiempo de formación, pero lo que está ocurriendo es algo con un mayor propósito, que tiene que salir a la luz. Y cuando sale a la luz ese niño nos gozamos. Y así mismo cuando el propósito de Dios en Jesús haber resucitado, lo entendemos, así mismo los discípulos y los creyentes nos gozamos en esa promesa y en ese propósito de Dios. Porque estamos viendo que Jesús está vivo y estamos viendo que Jesús está obrando y estamos viendo que sus promesas Él las cumple. Y eso fue lo que Jesús les dijo: cuando ustedes vean que yo cumpla esta promesa de que voy a volver a estar con ustedes, su corazón se va a volver alegre. Y esa tristeza que ustedes van a tener temporalmente, la tristeza no es mala, la tristeza permanente es mala. La tristeza temporera nos ayuda a entender y a manejar las situaciones de la vida. Pero ahí dice la palabra que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Por eso es que los discípulos, cuando Jesús murió, ellos estaban diciendo: yo sabía ya que Él iba a morir y no te preocupes que no voy a poner triste, ya yo estoy seguro de lo que va a pasar. ¿Eso fue lo que pasó? No. Todos se pusieron tristes, se lamentaron. ¿Por qué? Porque se nos olvidan las cosas que Dios nos dice. Se nos olvida cómo Él nos ama. Se nos olvidan sus planes y sus propósitos para nosotros. Se nos olvida todas estas cosas. En el momento de la vida ignoramos la obra de Dios. ¿Me sigue, hermano? Nosotros nos enfocamos tanto en las cosas, en trabajar, en las cosas de la casa, en la parte económica, en las vestimentas, en los ahorros de la vida, que se nos olvida la palabra de Dios. Y por eso es que Dios nos pide que recordemos sus promesas cada domingo, quién es Él, su salvación, porque somos así. Y en el momento que viene la noticia mala, el momento adverso o el momento de incredulidad, se nos olvida lo que Dios nos dijo. Pero cuando Cristo se hace visible, básicamente no, podemos llegar a la conclusión de que, mira, esto fue un tiempo de formación. Aleluya. Yo pensaba que Dios se había olvidado de mí, pero en realidad el que me olvidé fue yo de Dios. Yo ignoraba su obra, yo ignoraba su propósito, yo ignoraba. Mira, hermano, cuando Dios está orando, yo contaba ayer que nuestra iglesia comenzó en una casa de espiritistas. Una locura total. Y cuando estábamos buscando a mi familia acá, un lugar para levantar obra en Cagua, quien único nos abrió las casas fue un lugar donde practicaban el espiritismo. Y ahí empezamos a estudios bíblicos. Y digo empezamos, yo me incluyo, yo tenía 10 años, pero mi papá, el pastor Santo, empezó a dar estudios bíblicos allí. Y se empezaron a convertir las familias. Los espiritistas se convirtieron creyentes en Cristo Jesús. ¿Ves? Uno piensa que Dios no está obrando, porque Dios no es capaz de obrar en ciertas circunstancias, pero Dios está obrando. Nosotros somos los que ignoramos la obra de Dios, pero Dios está comprometido con acabar su obra. Dios da a luz planes, Dios da a luz propósitos, Dios quiere dar a luz en nuestras vidas y formarnos a la imagen de Cristo. Y ese es el deseo de cada cristiano, que los procesos de la vida nos formen para ser más como Jesús. Ahora, si tú no estás siendo formado como Jesús, debes preguntarte si estás caminando en los planes de Dios.
Porque el que Dios use cada experiencia de tu vida, sea buena y sea mala, no quiere decir que tú no tienes una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad de estar caminando en los planes de Dios, de creer que Dios está obrando en nuestras vidas. La Biblia dice que por la fe y por la paciencia heredamos las promesas. En Hebreos 6:12. Por la fe y por la paciencia. Diga conmigo, fe y paciencia. Son primas hermanas, andan juntas. Yo puedo decir que tengo fe. Gloria a Dios, Señor, dame fe. Porque cuando el Señor te dice dame fe, pues Dios te va a enviar situaciones, te va a poner en áreas donde te vas a hacer retado. No todas las áreas donde Dios te pone son malas. Hay áreas, pero las áreas sí que te van a retar tus capacidades. Va a retar tu conocimiento. Va a retar tu fe para que crezcas. Para que le creas a Dios en momentos, en circunstancias donde antes te hubieses echado a correr, pero ahora le crees a Dios y permaneces firme. Aleluya. Y eso es lo que Dios hace. Dios da a luz sus planes y sus propósitos, pero es con la fe y con la paciencia. Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aleluya. Es perseverando en los caminos del Señor que Dios va dándonos la salvación y santificando nuestras vidas y haciéndonos parecer más como Jesús. Aleluya. Dice Santiago 1:3 que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, lo que estamos viendo es que estar en el vientre de Dios entonces también es confiar en las promesas del Señor. Es saber que Dios va a dar a luz. Y así como Jesús le dio a sus discípulos, ustedes me van a volver a ver, yo se los prometo. Y su tristeza se convertirá en gozo. Es saber que nuestras pruebas y nuestras circunstancias en la vida tienen más o menos un proceso similar. Nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, pero sabemos que Dios nos ha prometido que nos acompañará en el proceso. Y que nos salvará y que debemos caminar en esos planes. Y que si estamos en esos planes, Dios va a cumplir su propósito con nosotros. Aleluya. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. ¿Alguien está entendiendo que Dios tiene planes y propósitos con usted? Amén. Tú no eres ningún accidente, tú no eres ninguna Así casualidad. Inclusive la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso Jehová te recogerá. Amén. Ese es el Amén. salmo. Gracias, Señor. ¿Ves? No somos huérfanos. Estar en el vientre de Dios significa que tenemos un Padre, que tenemos paternidad espiritual, que no estamos solos, que Dios nos conoce, que Él nos ama, que está obrando y podemos confiar que Dios está a cargo aunque no entendamos. Aleluya. Y yo creo que hay gente que necesita escuchar esta palabra en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Confía aunque no entienda. En el mundo hay sufrimiento, hay injusticia, hay cosas que no entendamos. A veces no nos entendemos a nosotros mismos. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Hoy queremos servir al Señor y mañana queremos apartarnos. Hoy queremos servir al Señor como dice la palabra y mañana como nos da la gana. No, que es como yo quiera. Pero la Biblia dice como Dios quiere que nos acerquemos. ¿Me sigue? Aleluya. Pero si usted sigue permaneciendo en el Señor, aunque usted no entienda, usted quizás ignora la obra de Dios, pero Dios está cogiendo cada experiencia, cada cosa de tu vida, cada área, cada lo que Dios quiere hacer y está formando un propósito grande, lindo y maravilloso con usted. ¿Sabe por qué? Porque lo ama. Gracias, Señor. Aleluya. Porque nadie da a luz algo, ¿verdad? Es contradictorio, que después ignora y que olvida. Esa experiencia te marca para siempre. Y eso es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, que iba a estar allá esclavo en otra nación. Y Isaías los prepara diciendo, allá, cuando piensas que Dios te olvidó de ti, Dios, una de las cosas que te van a leer y te van a recordar es que desde el vientre yo te formé, que estás en los planes de Dios. Y esas son las cosas que Dios nos dice mientras estamos en el mundo, sufriendo y experimentando cosas, y a veces nace la rebeldía en el corazón, nos debemos recordar que Dios tiene propósitos con nosotros. Y no hay nada que podamos hacer que haga que Dios te ame menos. Aleluya. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer para acercarnos a Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Señor, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, por tu presencia. Venimos ante ti con gozo, con regocijo. Señor, te adoramos. ¿Qué tal si inclinas tu rostro ahí donde estás? Y le dices al Señor, Señor, ministra mi vida, ministra mi corazón. ¿Qué tal si te atreves a decirle, Señor, yo quiero caminar en tus planes y en tus propósitos? Y le dices al Señor de corazón, con fe y creyendo, Señor, creo que estás haciendo una obra en mi vida. Atrévete. Atrévete a decirlo, a creerlo en el corazón. Atrévete a andar en lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Y usted sabe qué es lo mejor que Dios ha preparado para ti? No es dinero, no es casa, es la salvación de tu alma. Es que el carácter de Cristo se ha formado en tu vida. Vivimos en un tiempo donde sobreestimamos las cosas del mundo, las cosas pasajeras, las sobrevaloramos. Pero el creyente sabe que lo más valioso lo tiene ahí arriba. Y cuando creemos lo tenemos en el corazón, que es la presencia de Dios. Dios te está llamando, Dios te quiere formar, Dios tiene propósitos contigo. Dios tiene dones, talentos y llamados contigo. No ignores la obra de Dios. Sino simplemente dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque estar en el vientre de Dios es desarrollar fe y paciencia hasta que Dios cumpla su voluntad con nosotros. Y esa es la palabra de Dios. Fe es fidelidad, fe es certeza, fe es obediencia. Y la paciencia es la capacidad de soportar hasta que la voluntad de Dios se cumpla. Y la mujer debe esperar con paciencia 9 meses para dar a luz. Y Dios tiene propósitos espirituales similares con nosotros. Dios tiene paciencia con nosotros, pero nosotros tenemos que estar en sus caminos. Así que ahí, entre tú y el Señor, yo te pido que inclines tu rostro y le digas esta oración para cerrar este servicio y puedas elevar eso, ¿verdad?, en tu corazón. Dice, Señor, yo me entrego a tu vida, yo me entrego a tus caminos, te pido perdón por mis pecados, te entrego, Señor, mis talentos, mis dones, mis experiencias, mi llamado, para que tú obres en mi corazón y en mi carácter. Te entrego, Señor, mi vida, para que tú obres, Señor, en nosotros. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que obres, que obres, que obres. Y que despiertes en nosotros el deseo de vivir para ti. No vivir para nosotros mismos, ni vivir para el mundo, ni para solamente para los de nuestra casa. Tus planes son más grandes. Tus planes no simplemente son de aquí, de esta tierra, sino también son para la eternidad. Enséñame a amar las cosas que tú amas, Dios. Enséñame a amar y servirle a quienes tú les sirves. Enséñame a ser como Jesús. Forma en mi vida, Jesús. Quita esas áreas de mi vida, de mis actitudes, de mi carácter que no te reflejan. Y te pido, Padre, que bendigas, Señor, nuestras vidas con creyentes y bendiga esta iglesia con personas que deseen amarte, que deseen servirte, que deseen darte lo mejor. Lo creemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.